leer la palabra de Dios en Filipenses. Vamos a leer unos versículos ahí. Filipenses capítulo 4. Vamos a leer del versículo 11 al versículo 13. Son versículos que pues son conocidos, pero nos ayudan siempre en nuestra vida. Dice la palabra de Dios acá, el apóstol Pablo, dice: no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así que para estar, dice, así que para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Que el Señor nos bendiga con su palabra en esta noche. Aquí, hermanos, quiero pues hacer un énfasis en lo que es la parte de tiempo difícil. Y podemos primeramente pensar en qué es un tiempo difícil. Pues un tiempo difícil, alguien, si nos ingresamos ahí en el diccionario, pues nos va a redundar en algo, ¿verdad? Mencionando escasez, crisis o algo que puede suceder. Pero tiempo difícil podemos saber de que es cuando un momento puede ser breve, puede ser largo, pero es una época, una temporada o algo que sucede en la vida del ser humano que no puede satisfacer, no puede tener satisfacción según la persona para lograr los objetivos y cubrir las necesidades básicas, necesidades que están desde varios ángulos, podemos verlo, ya sean necesidades fisiológicas, ya desde alimento, de vestido, de, digamos, de habitación, también así situaciones internas de nuestro cuerpo, como es la salud. Pueden haber problemas de enfermedad y pueden también haber situaciones emocionales, tanto en nuestra vida, ya sea por la falta de afecto o la pérdida de algo que nosotros tenemos, algún ser querido, algún momento que nos puede pasar en nuestra vida que nos puede afectar a nuestra satisfacción. Podemos nosotros verlo humanamente, que ese es un tiempo difícil. También los tiempos difíciles en lo que nosotros ya como hijos de Dios hemos aprendido, que es la parte de la confianza en Dios. Tener plena confianza en Dios. Pueden venir también situaciones difíciles a nuestra vida que nos pueden querer apartar de esa confianza, de esa esperanza en Dios. Entonces, tiempos difíciles, nosotros podemos también escuchar a nivel de la humanidad de muchas situaciones que pueden afectar a la vida del ser humano, ¿verdad? Como situaciones que no están bajo el control de nosotros, como lo es, por ejemplo, una tempestad, una crisis, una hambre, dice. Aquí estábamos viendo algunos ejemplos en estas preguntas que hacía nuestro hermano, algunas cosas que pasaron, que hubo, por ejemplo, cuando Elías estaba ahí, que dijo que no iba a llover. Eso de que no lloviera en la tierra varios tiempos generó una crisis de falta de agua, que es un líquido importante, ¿verdad? para nuestra vida. Entonces eso genera cierta escasez y eso lo lleva a poder no estar de repente en nuestro estado de ánimo nos cambia. Ahora el mensaje que nosotros es importante poder considerar es que nosotros somos hijos de Dios. Nuestro Padre, la palabra de Dios dice que Él, dice en Filipenses 4,
19 dice que Dios suplirá lo que os falte, dice, conforme, dice, a la gracia de Él, abundantemente. Aquí en Filipenses 4, 19, podemos leerlo ahí, dice, mi Dios pues suplirá todo lo que os falte, dice, conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Entonces tenemos esa promesa maravillosa de que Él suplirá, dice, todo lo que nos falta. Entonces ese es un punto importante, hermanos, para poder estar confiados de que cualquier situación que nosotros pensemos que nos falta, Él pues lo va a suplir. Ahora, ¿qué es lo que nosotros debemos de hacer, de tener en cuenta? Es que nosotros debemos de saber que tenemos un recurso maravilloso que Él nos ha dado, que es la oración. También está la palabra de Dios, la lectura de la palabra de Dios para poder aprender en ella y poder ver, poder tener eso que es necesario, poder saber qué es lo que quiere Dios de nosotros. Entonces, a lo largo de lo que nosotros estudiamos en la palabra de Dios, podemos ver de que Dios se ha manifestado de diferentes maneras, de diferentes formas. Entonces, acá en la palabra de Dios tenemos un ejemplo que podemos tomar ahí, que lo he considerado, que es el ejemplo de una crisis que vino en Egipto. En el libro de Génesis, en el capítulo 41, del versículo 16 al versículo 33, ahí podemos considerar en la palabra de Dios algo que nos dice de la siguiente manera. Esto, haciendo un énfasis acá, es un sueño que, dos sueños que tuvo Faraón, y le entró a él la curiosidad que era, preguntó y no le podían responder. Entonces hubo alguien que le recomendó que había una persona que podía interpretar el sueño, y entonces era José, que estaba en Egipto ahí, y él lo mandaron a llamar para poder consultar qué es lo que pasaba con esos sueños que había tenido Faraón. Entonces vamos a leer ahí del versículo 16 al versículo 33, y dice acá la palabra de Dios: respondió José a Faraón diciendo, no está en mí, Dios será el que dé la respuesta propicia a Faraón. Entonces Faraón dijo a José, en mi sueño me parecía que estaba a la orilla del río, y que del río subían 7 vacas de gruesa carne y hermosas, y hermosa apariencia, que pasían en el prado, y que otras 7 vacas subían después de ellas, flacas y de muy feo aspecto, tan extenuadas que no he visto otras semejantes en fealdad en toda la tierra de Egipto. Y las vacas flacas y feas devoraban a las 7 primeras vacas gordas, y estas entraban en sus entrañas, mas no se conocía que hubiesen entrado, porque la apariencia de las vacas flacas, de las flacas, eran aún malas, como al principio, y yo desperté. Luego dice el versículo 22, vi también soñando que 7 espigas crecían en una misma caña, llenas y hermosas, y otras 7 espigas venudas, marchitas, abatidas del viento solano, crecían después de ellas. Y las espigas venudas devoraban a las 7 espigas hermosas. Y lo he dicho a los magos, mas no hay quien me lo interprete. Versículo 25 dice, entonces respondió José a Faraón,
El sueño de Faraón es lo mismo. Dios ha mostrado a Faraón lo que va a hacer. Las 7 vacas hermosas, 7 años son, y las 7 espigas hermosas son 7 años. El sueño es uno mismo. Versículo 27. También las 7 vacas flacas y feas que subían tras ellas son 7 años, y las 7 espigas menudas y marchitas del viento solano, 7 años serán de hambre. Esto es lo que respondió a Faraón. Y aquí vienen 7 años de abundancia en toda la tierra de Egipto. Luego, versículo 30. Y tras ellos seguirán 7 años de hambre, y toda la abundancia será olvidada en la tierra de Egipto, y el hambre consumirá la tierra, y aquella abundancia no se echará de ver a causa del hambre siguiente, la cual será gravísima. Y al suceder el sueño a Faraón 2 veces, significa que la cosa es firme de parte de Dios y que Dios se apresura a hacerla. Versículo 33. Por tanto, provéase Faraón de un varón prudente y sabio, póngalo sobre la tierra de Egipto. Y póngalo sobre la tierra de Egipto. Podemos ver acá lo que le dice José al final, cuando le dice de que Dios va a hacerlo eso y lo va a hacer pronto. Entonces, aquí hay algo de las cosas que es importante que las personas tienen la oportunidad de conocer antes que suceda algo. Entonces están conociendo que va a suceder. Eso es algo muy importante. ¿Por qué? Porque cuando uno sabe que viene algo, por ejemplo en estos tiempos, a veces en los medios de comunicación escuchamos nosotros que viene un huracán o viene algo que está acercándose, ¿verdad? Un pronóstico que da. Entonces normalmente tenemos la oportunidad de ver de que podemos hacer algo. También nos dicen que los niveles de los ríos están subiendo, entonces tenemos la oportunidad de poder ver. Ahora hay cosas que definitivamente no las podemos ver, pero estas personas acá en Egipto tuvieron esa oportunidad de poder ver esta situación. Ahora aquí había una decisión que podía tomar Faraón cuando escuchó esto. Faraón podía decir, no creo eso, voy a seguir como está la situación. Pero no, aquí podemos ver, si continuamos leyendo, ahí vamos a ver de que Faraón tomó una decisión, tomó algo que consideró esto que era de parte de Dios y tomó una acción. Y Faraón, cuando José le dice que se provea de un varón sabio, prudente, dice Faraón, bueno, dice Faraón, ¿y quién más puede ser acá que tú? Le dice, que puede estar al frente de esta situación. O sea, él tomó a bien ese ejemplo que le dio José, y porque sabía que era de parte de Dios. Él de entrada le dice, no toma él que él lo va a interpretar, sino que dice que Dios es el que va a dar esa interpretación. Entonces es algo bien importante poder considerar esto, que en ese momento podemos ver algo que nos da aquí la palabra de Dios. Podemos ver de que los tiempos difíciles, es importante el tema que estamos analizando, porque aquí en este ejemplo dice de que el tiempo de la crisis que venía, dice que lo de abundancia no se iba a echar de ver, se ha sido olvidar, porque iba a ser bien grave. Y esto nos podemos ir nosotros a la práctica, aplicarlo en nuestra vida, que es algo importante considerar. Yo veo que aquí hay varios jóvenes, adolescentes, y es algo muy importante. ¿Qué dice la palabra de Dios con relación a cuando uno está joven? Tiene algo bien importante.
tiene fuerza, tiene ánimo, tiene muchas cosas que hacer. Eso podemos decir, podemos pasarlo a la aplicación que es el tiempo de la abundancia. Hay abundancia. Ahora, ¿qué pasa cuando pasan los años? Dependiendo cómo haya hecho, porque la palabra de acá decía que se proveyese de alguien que fuese sabio y prudente. Entonces, todas las decisiones que nosotros tomamos, cuando tenemos la oportunidad de poder hacerlo, ya sea en nuestra vida económica, cuando estamos bien económicamente, cuando está bien nuestra salud, nuestra fuerza, entonces eso nos va a poder llevar a permitir poder más adelante poder enfrentar cualquier situación que nos venga. Y en nuestra vida espiritual, pues si nosotros estamos estudiando la palabra de Dios, obedeciendo a Dios, pues eso nos va a permitir poder también en el tiempo difícil poder saber cómo hacer la relación, ¿verdad? con Dios. Y la relación con Dios, ¿cómo debe ser? Pues debemos de depender siempre de Dios, no importan las circunstancias en que nosotros estemos. Acá, en esto, cuando Faraón escuchó esto, pues él decía de que ahí él nunca había visto tanto feo las vacas que estaban las siguientes, dice, en toda la tierra de Egipto. Pues él tenía gran experiencia en eso, tenía bastante ganado y todo eso, y tenía conocimiento de esto, pero ese sueño lo puso inquieto a él. Ahora, en nuestra vida, pues pueden venir muchas cosas que nos pueden afectar, ¿verdad? Y ninguno de los que está aquí, de los que estamos acá, estamos exentos que puedan suceder algo. Entonces, en este ejemplo que he tomado, pues acá era algo bien importante, que Dios siempre tiene algo bien importante que dar, que primero da algo para que nosotros podamos hacer. En este caso no vinieron las vacas flacas primero, sino que las vacas abundantes. Los 7 años eran primero de abundancia y luego después los otros eran de escasez, de crisis, de tiempo difícil. Es posible que alguien me diga en este momento, pero en este momento estamos en tiempo difícil. Bueno, pero si nosotros estamos acá, nosotros espiritualmente estamos en tiempo de abundancia. Estamos escuchando la palabra de Dios, estamos aprendiendo de ella, estamos en tiempo de abundancia. Hay un momento, de repente, donde puede venir algún momento difícil. Como decíamos, hay cosas que en nuestra vida física nos puede tener una tendencia a poder querernos afectar. No debería afectarnos, porque la palabra de Dios, cuando decía allá que decía Job, Jehová dio, Jehová quitó, él dice que estaba haciendo algo en mente que nosotros también podemos de repente pensar de que Dios nos ha dado todo y es de Él, pues. Entonces debemos de considerar nosotros eso, saber también, estar conscientes que en esta vida vamos a estar un tiempo y luego nos toca irnos, ¿verdad? Entonces a veces de repente la actitud que nosotros tomamos en nuestra vida puede ser que nos afecte, nos traiga un efecto que nos pueda tener un impacto en nuestra vida. Entonces, aquí, este ejemplo que les menciono es un ejemplo que está en la Biblia de algo de una crisis que hubo, y hubo una crisis porque esto se cumplió, 7 años de abundancia, y José estuvo almacenando las cosas, administrando todo, y luego vino después el tiempo de la crisis. Inclusive José tuvo la oportunidad de que los hermanos de él, que lo habían llevado a Egipto ahí, pudieron llegar a ellos. ¿Por qué? Porque la crisis no solamente fue en Egipto, sino que fue en varios lugares alrededor. Entonces, de allá dice que los hermanos de él vinieron a Egipto a buscar alimentos, porque ya había alimentos. Entonces vinieron a buscar y ahí se encontraron con José, que lo habían vendido allí y lo habían llevado a ese lugar. Y entonces fue un encuentro muy importante que hubo ahí después, cuando ellos llegaron. Pero hay algo muy importante que podemos pensar y decir nosotros, bueno, y esto está en la Biblia ahí, pero acá, en nuestro lugar, o en qué momento
podemos nosotros experimentar algo. Quiero decirles de que nosotros tenemos una bendición muy grande, que es que nosotros pudimos experimentar. Digo nosotros porque creo que todos los que estamos acá tenemos esa experiencia, tenemos ya ganada esa experiencia ahí. En el año 2020, en el mes de marzo, las autoridades de acá de Honduras decretaron de que había una pandemia que había originado en el 2019, que llegó acá un caso, y entonces las autoridades pues decidieron que sí había una medida, que tomar una medida sanitaria en Honduras, y esa era relacionada con la pandemia del COVID-19. Entonces, ese fue una situación crítica en Honduras, que se dio, y a nivel mundial se dio, pero hablando de acá de Honduras, y quiero decirles de que, pues, nosotros siempre tenemos la experiencia aquí en la congregación, de que solamente hay un día que a veces no nos congregamos acá, que es un día de una semana, que es la Semana Santa, el Viernes Santo. Ese día a veces suspendemos la reunión por problemas de transporte. Pero quiero decirles que en la pandemia pues hubo una orden, ¿verdad?, que había que cerrar los lugares por el problema del riesgo de contagio. Entonces tuvimos que acatar esa orden, y pues estuvo unos días que estuvo cerrado, ¿verdad? Entonces ese fue un tiempo difícil, no solamente en la parte digamos humana de nosotros, sino que también en la parte espiritual, porque dejamos de venir acá, ahí como estamos ahorita. Nosotros cuando ya suspendieron la medida y volvimos acá, sentimos una gran alegría, pero en ese momento que sucedió, estuvimos casi un año, digamos, fuera de esa situación, solamente reuniéndonos por la plataforma virtual. Entonces, es algo importante que quiero mencionarles este aspecto, porque esa situación, ese tiempo difícil en la iglesia, pues generó un aspecto, un problema en cierto aspecto. Les digo, no hablar a nivel general, sino que acá, en la iglesia local, que muchas personas, jóvenes, adolescentes, personas mayores, pues dijeron de que tenían cierto temor de venir. O sea que se volvió a abrir la reunión, y algunos decían, no, es que no quiero ir porque tengo problemas, tengo temor de ir. Y entonces comenzó a generar algo de que algunos se quedaron en la casa. Algunos volvimos y otros todavía están en la casa esperando a ver qué, ¿verdad? Entonces hay un problema a veces en esos aspectos. ¿Por qué? Porque esas situaciones nos pueden encontrar y nos pueden tomar, el enemigo puede agarrar algo de ahí y aprovechar ese momento para poder alejarnos. Hay algo bien importante, que hay algunas personas que antes le tenían temor a la tecnología, y ahora es que más bien le tienen mucho cariño a la tecnología. Todo el día pasan con la tecnología, y entonces hay algunos que están hechos casa ahí en la red, la virtual. Hay algunos lugares que usted puede adquirir un sitio ahí para estar todo el día y quiere estar ahí adornando ahí cosas. Pero algo otros también están en la cuestión de los juegos. Hay unos juegos que han absorbido y absorben un montón de tiempo porque son en línea. Entonces hay torneos y todo eso. Entonces antes había algo de que las personas decían, no voy al estadio porque me van a ver ahí en el estadio las personas. Pero ahora hay estadios virtuales que nadie los ve, al menos que sea amigo de otro y que se conecte y mira que está conectado, ¿verdad? Pero de ahí lo demás, ahí puede estar todo el día ahí y está en su casa. Nadie lo ve que está ahí. Entonces, quiero decirles de que hay un peligro bien grande en el tiempo difícil, que es esto, ¿verdad? La tecnología nos ha venido a ayudar en ciertos aspectos, ¿verdad? Pero también ha afectado a varios. Y algunos jóvenes, adolescentes, pues han caído en esa situación, y es difícil salir también de esa situación cuando queremos estar ahí, ¿verdad?
Yo normalmente no me gusta mucho estar conectado, ¿verdad? Pero sí a veces he visto, en mi caso, algunos hijos míos que se conectan, que juegan, entonces digo, ¿qué tanto tiempo? Les digo, ahí. Entonces son cosas que absorben el tiempo y a veces pues algo que, como les digo, no necesariamente alguien lo puede ver. Ahora ya no hay peligro que lo vean, porque ahí está. Y su familia, ¿qué hizo? No es que ahí está. ¿Y dónde está? En el cuarto. Pues está en algún lugar, pero está ocupado. A nosotros, pues en lo que es la parte educativa, nos han también hecho de que estemos también con la tecnología, pero uno pues más bien se cansa de estar porque lo toma como un trabajo, ¿verdad? También quiere desconectarse de la computadora, pero cuando es una diversión, un juego, normalmente tiende a absorberlo. Entonces es importante poder considerar, esto lo digo, hermano, porque en la tecnología nosotros podemos buscar en internet textos bíblicos, poder buscar algo que nos ayuda, también nos puede ayudar. Claro que también hay un peligro en la red de que es que antes teníamos temor, como dice el apóstol, que hay algunos que andan de casa en casa, ¿sí?, viendo a ver que desvían a las personas, ¿verdad? Pero ahora las personas ya no necesitan andar de casa en casa, solo necesitan conectarse en Facebook o en algún lugar y hacerse amigos, ¿verdad? Y poder empezar a mandar, ¿verdad?, mensajes o ya para poder alejar. Entonces está ese peligro ahí en esa situación. Entonces lo más importante, hermano, es poder considerar nosotros de que en el tiempo difícil hay algo que nosotros podemos saber y poder tenerlo bien claro, de que el Señor siempre va a estar con nosotros, ayudándonos en todo. Entonces es importante poder saber, ya para ir concluyendo, de que el tiempo difícil tenemos que verlo nosotros como una oportunidad que hay para poder estar más cerca de Dios, para poder estar dependiendo de Dios y para poder tomar decisiones que sean sabias, que sean prudentes. Por ejemplo, en este momento hay una situación que hay muchas personas que piensan de que es un tiempo difícil en lo que es la parte política, ¿verdad? Hay varias personas que dicen no, que va a ser un problema porque el 30 de noviembre va a haber un problema en Honduras. Pero nosotros como hijos de Dios estamos confiando que todo va a estar bien y estamos orando al Señor para que todo salga bien, ¿verdad? Pero el Señor es el que sabe cómo va a hacer. Nosotros lo que tenemos que hacer es estar orando, dependiendo de Dios y poder estar estudiando más de su palabra, poder saber de que en el tiempo cuando el Señor estaba, había una parte política que estaba ahí, ¿verdad? Pero el Señor se dedicó a lo que tocaba hacer, que era buscar las almas y poder así anunciar ese mensaje que traía de salvación. Y en esta noche se ha anunciado el mensaje de salvación y es importante poder considerarlo. ¿Por qué? Porque hoy es el tiempo aceptable, hoy es el día de salvación. Mañana puede ser demasiado tarde. Nosotros no sabemos cuánto tiempo más vamos a vivir acá en esta tierra, pero mientras estamos acá tenemos la oportunidad de poder aceptar al Señor Jesucristo, los que no lo han hecho. Los que ya lo hicimos, pues estar obedeciéndole al Señor, sabiendo de que Él pues suplirá todo lo que nos falta, dice, conforme a sus riquezas. Y la palabra de Dios nos dice que Él es rico abundantemente. La palabra de Dios dice de que sus misericordias son nuevas cada mañana. Y hay algo que quiero decirles, de que Él pues siempre, aunque nosotros seamos infieles, dice la palabra de Dios que Él permanece fiel. Y el Señor, cuando estaba diciéndole a los discípulos ahí en el capítulo 6 de Juan, en el versículo 66, creo que está ahí, dice de que muchos dicen que ya no querían andar con el Señor, o sea, se habían alejado, entonces el Señor les dijo de que a los discípulos que si querían también irse ellos, que se fueran, ¿verdad? Pero dicen que Pedro les dijo
¿Y a quién iban a ir si solo él tenía palabras de vida eterna? Entonces es importante poder considerar de que aún así dentro de los que estamos cerca del Señor, el tiempo difícil puede querer alejarnos a nosotros, pero en ese momento podemos pensar, bueno, y si me voy queriendo solucionar el problema, me quiero ir para otro lado, ¿a dónde voy a ir? ¿A dónde puedo ir? No hay otro lugar donde podamos ir, solamente el Señor es el único que tiene palabra de vida eterna, el único que puede entendernos y puede solucionar todos los problemas que tenemos, hablando en la parte espiritual. Entonces, jóvenes, adolescentes, les animo para que en este tiempo de abundancia que tienen, aprovechemos este tiempo y podamos pensar en qué podemos nosotros hacer algo para que podamos nosotros seguir adelante y en el futuro poder tener mejores oportunidades, mejores situaciones. ¿Cómo? Obedeciendo al Señor. Porque nosotros hacemos algo que no está bien, la conducta de nosotros no está bien, entonces nos afecta el testimonio, nos afecta la vida y eso nos va a impedir más adelante poder que el Señor nos pueda utilizar y poder servirle al Señor. Entonces es importante poder considerar eso, que el tiempo difícil, si viene el tiempo difícil a nuestra vida, debemos de estar orando al Señor, pidiéndole que nos ayude, que nos aparte de ese problema y Él pues nos va a dar la salida para que nosotros podamos soportar. Dice en 1 Corintios 10:13, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios que no os dejará ser tentados más de lo que podáis resistir, sino que dará juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Y en Proverbios 3, 5 y 6 dice, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócele en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Eso es importante, hermanos, que podamos considerarlo siempre, que el Señor está siempre pendiente de nosotros y Él pues se entristece si nosotros tomamos algo que no es adecuado. Entonces que el Señor nos bendiga, que nos ayude para poder estar agradando siempre a Dios en todo lo que nosotros hacemos. No importando la edad que tengamos, debemos de saber que no estamos exentos y es importante poder considerar que los tiempos difíciles pueden buscar alejarnos, pero nosotros tenemos que estar más cerca de Dios en ese momento. Que el Señor nos bendiga con su palabra.